¿Qué pasa por la cabeza en una persona que intenta suicidarse? El tema de hoy se llama el síndrome presuicidal. Hoy queremos comenzar este video con una muy triste estadística que fue publicada en uno de los diarios más importantes del país, acá en Colombia. Y es que, de acuerdo al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Civigila, con corte del 26 de febrero, en Antioquia se presentaron 745 intentos de suicidio en los primeros 50 días del año. Eso indica que al día aproximadamente más de 13 personas intentan quitarse la vida. Coherente con esto, Promental sigue pensando que una manera de prevenir el suicidio es conociendo y acercándonos cada vez más al fenómeno. ¿Qué sucede en la mente de alguien que se quiere quitar la vida? ¿Qué pasa por la cabeza en una persona que intenta suicidarse? El síndrome presuicidal tiene que ver con toda una sintomatología que generalmente ocurre en las personas antes de intentar quitarse la vida. Uno de esos padecimientos tiene que ver con la ambivalencia, porque si bien la persona desea ponerle fin a un sufrimiento, también padece de mucho miedo al intentar quitarse la vida, porque el miedo se traduce en esa contradicción entre no quiero vivir, pero me da miedo morir. Es una señal que es bastante importante por la que pasa una persona con sentimientos o sensaciones de angustia, de desespero, porque el yo está intentando sobrevivir. El síndrome presuicidal no es más que un estado psíquico que experimenta una persona antes de intentar quitarse la vida. Aprender a detectarlo salva vidas. En el síndrome presuicidal ocurre el estado de ambivalencia en quien intenta suicidarse, porque si bien él refiere que no quiere vivir, también le da mucho miedo morir. Ese susto, esa intranquilidad, esa angustia es porque el yo está intentando sobrevivir. Otro de los asuntos que ocurre en el síndrome presuicidal es la tranquilidad sospechosa. Después de padecer un sufrimiento, después de padecer una serie de angustias, a veces las personas entran rápidamente en un estado de tranquilidad. Esto se explica porque al considerar la muerte como una salida que es bastante errónea, considera que el sufrimiento va a llegar a su fin. En el síndrome presuicidal ocurre un asunto cognitivo que se llama entrampamiento. Es como si la persona estuviera encerrada en sí misma y en sus problemas, como que no pudiera ver nada más ese estrechamiento de la vida psíquica o de la mente y de sus mismas funciones mentales. Parece que la atención, la memoria, todos los procesos cognitivos se fueran directamente a la problemática y al sufrimiento que la persona está viviendo. Un aplanamiento en las emociones, y es cuando aparece la anedonia, esa incapacidad de disfrutar aquellas actividades que por naturaleza son disfrutables. Dentro del síndrome presuicidal también está la inhibición a la agresividad. Esos impulsos agresivos, esos impulsos de ira, esos impulsos de rabia hacia los demás y hacia el mundo se vuelcan hacia sí mismo. Es como si la persona no se soportara, es como si la persona no pudiera sostenerse en una relación continua consigo mismo. Parece que desata un sentimiento de aversión y por eso la intención de quererse quitar la vida. Es importante mencionar que todos estos síntomas del síndrome presuicidal constituyen las señales de alerta que anticipan que una persona se va a quitar la vida. Dentro de esas señales de alerta está la manifestación y los deseos de morir. Cuando esto pase, por favor atiéndale, por favor escúchele, porque esa persona con esa señal lo que está haciendo es pidiendo auxilio. A veces creemos que solo es por llamar la atención. Claro, es que la conducta suicida es un llamado de atención. Aparecen comportamientos de retraimiento, esa búsqueda constante de querer estar solo y de describirse como una mala persona, como alguien desagradable. Cuando esto es de forma repetitiva, puede ser una señal de que la persona está pensando en quitarse la vida. Por otro lado, hay que prestar atención si hay antecedentes de intentos de suicidio. Las investigaciones muestran que un factor de riesgo bastante amplio al comportamiento suicida es haber tenido intentos de suicidio previos. Entre el 1 y el 2% de las personas que lo intentan lo logran generalmente antes del primer año. Del 15 al 30% lo intentan de nuevo antes del año y del 10 al 20% son repetidores de la conducta suicida hasta que lo logran. Ojo, que el síndrome presuicidal nos ayuda a pensar sobre los sentimientos de desesperación
cuando una persona refiere que ya no puede más. Ojo cuando en el síndrome presuicidal las personas expresan sentimientos de fracaso, de desilusión e inclusive de desesperanza. Tenga en cuenta que en el síndrome presuicidal también se da la incapacidad de tolerar elogios. A veces las personas inclusive creen que con los elogios lo que estamos mostrándole es lástima. Frente a estas señales de alarma, entonces, ¿qué hacer? Lo primero es escuchar, es atender, es preguntar qué le pasa a la persona y darle la posibilidad de que converse sin juzgarla, contribuya a la resolución de problemas. Quizás como la persona está viendo una salida, que es el suicidio, a los problemas que ha vivido, de seguro también habrán otras salidas que pueden contribuir a que permanezca vivo y que se encuentre otra solución. Frente a la resolución de problemas, es importante que usted tenga en cuenta que es un problema. Cuando hablamos de problema, tiene que ver con un desequilibrio que normalmente todos los seres humanos tenemos entre lo que nos demanda la vida y las respuestas que damos a esas demandas. Constantemente tenemos dificultades y problemas que solucionar. Ayudémosle a entender que no existe una vida sin problemas. Y cuando hablamos de la solución, tendríamos que mencionar que no es más que las respuestas específicas para cambiar una situación. Las soluciones pueden ser un proceso de aprendizaje, es decir, a través del tiempo y a través de la vida vamos aprendiendo distintos tipos de soluciones. Para la solución de problemas se debe también tener disposición a resolverlos. No es simplemente un asunto mágico, sino que debe ir de la mano de ir experimentando distintos tipos de opciones para luego elegir la que más convenga para solucionar el problema. Sugiera apoyo familiar. Ese primer círculo es una red bastante importante que a veces nos ayuda a que nos sintamos acompañados y que también nos brinden apoyo en otro tipo de soluciones. Sugiere también practicar creencias religiosas. Las investigaciones también han determinado que tener un credo religioso y pertenecer a una comunidad constituye un factor protector bastante amplio. Sugiere tratamiento con profesionales, con personas que saben tratar ese tipo de asuntos, de depresiones, de condiciones ansiosas e inclusive de impulsos para quitarse la vida.